Nunca olvidaré el día en que mi mundo se desplomó. Comenzó como cualquier otro día. Un martes común lleno de correos electrónicos de trabajo. Los intentos distraídos de Jason por hacer su tarea y el familiar murmullo de la cafetera en el fondo. Nada parecía fuera de lugar. Nada me advertía de la tormenta que se estaba gestando a lo lejos. Si lo hubiera sabido, tal vez habría hecho algo diferente. Pero, en retrospectiva, dudo que eso hubiera cambiado algo. Hay tragedias que son inevitables. Estaba sentado en la sala, revisando las facturas en mi laptop, cuando de repente apareció una notificación en la pantalla. Tu saldo ha caído por debajo del umbral mínimo. Eso me pareció extraño. El fondo universitario de Jason había estado más que suficiente. 6 años de ahorro cuidadoso. Un compromiso que Laura y yo habíamos hecho juntos. Un fondo intocable. Nunca habíamos necesitado discutirlo. Ambos sabíamos lo que significaba. O al menos, eso creía yo. Entré a la cuenta esperando ver algún error. Algún fallo del sistema. Pero no. El saldo estaba vacío. Vacío. Cero. Ninguna transacción. Nada que explicara cómo había ocurrido. Miraba la pantalla. Los números ardiendo en mis ojos. Rogando porque fuera una broma. Un error de algún tipo. Pero no lo era. Laura. Dije con la voz temblorosa. Casi sin poder creerlo. No respondió. Laura. Volví a gritar. Esta vez con más fuerza. Pero la casa seguía en un silencio absoluto. No estaba en casa. Entonces, una sensación fría, una conciencia de la verdad, se infiltró en mí. Laura había estado distante las últimas semanas. Un poco más elegante de lo habitual. Excusas vagas sobre a dónde iba. Sobre por qué no estaba en casa como siempre. Yo lo había ignorado. Lo había achacado al estrés. Al ritmo de la vida diaria. Sin nunca sospechar que algo tan terrible estaba ocurriendo bajo mi nariz. Tomé el teléfono y marqué su número. Va directo a buzón de voz. Lo intenté otra vez, pero lo mismo. Mi corazón latía más fuerte, golpeando mis costillas. Mi mente estaba en un torbellino. Jason entró en la sala, mordiendo una manzana, ajeno a la tormenta que comenzaba a desatarse. ¿Dónde está mamá?, le pregunté, intentando sonar tranquilo para no preocuparlo más. Él encogió los hombros, mordiendo otro trozo de su manzana. Dijo que tenía que ir a algún lugar. Algún lugar. Esas dos palabras fueron como un puñal en mi estómago. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, abriendo la cuenta compartida de nuestra tarjeta de crédito. Aunque ya sabía lo que encontraría. Ahí estaba. Transacción tras transacción. Vuelos. Hoteles de lujo. Cenas en restaurantes caros. Mi esposa había dejado nuestra familia. Había vaciado el fondo universitario de Jason para huir con su amante. La furia comenzó a arder en mi pecho. No solo estaba enfadado con ella. Estaba enfadado conmigo mismo. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no vi las señales? Jason, al ver mi expresión, dejó la manzana a un lado y se acercó a mí, poniendo una mano en mi hombro, intentando consolarme. Está bien, papá. Me sonrió con una calma desconcertante. Yo lo arreglé todo. Esas palabras me dejaron congelado. ¿Qué quería decir con eso? Aún no lo sabía. Pero algo en su tono, en su manera de decirlo, no me daba paz. No tenía fuerzas para preguntar más. Lo que sabía es que Laura se había ido. Y con ella, se había llevado el futuro de nuestro hijo. El aire en la casa estaba más denso de lo habitual. Pero yo no lo notaba. Los días se deslizaban, uno tras otro, entre rutinas y preocupaciones cotidianas. El café de la mañana. La prisa por llegar al trabajo. Las sonrisas forzadas de Jason mientras jugaba con sus legos. Todo parecía tan normal, tan seguro, pero las mentiras siempre encuentran una manera de salir a la luz.
Y la mía iba a estallar en mi cara sin previo aviso. A lo largo de los años, Laura y yo habíamos creado una vida que parecía sólida. El sueño de toda pareja. Tener un hogar, un hijo, y planes a futuro. El fondo universitario de Jason. Aquel fondo al que nunca se debía tocar. Era nuestra promesa. Lo sabíamos bien, Laura y yo. Las discusiones de trabajo, las pequeñas tensiones. Todo eso era pasajero. Siempre lo había sido. Pero esa mañana, mientras revisaba las cuentas, todo cambió en un segundo. La notificación en mi pantalla me golpeó con la fuerza de un tren. Mi cuenta de ahorros, la que habíamos diseñado con tanto cuidado, se había vaciado. Vacía. No había una transacción que justificara el agujero de dinero. No podía ser. Pensé. ¿Cómo? ¿Qué había pasado? La sensación de incomodidad creció dentro de mí como un nudo imposible de deshacer. Era una traición. Y la traición venía de la última persona en la que había confiado ciegamente. Laura. Mi voz salió casi como un susurro. Nada. Laura. Grité con más fuerza. Pero el eco en la casa solo respondió con un silencio pesado. Estaba solo, completamente solo en mi incredulidad. De alguna manera, ya lo sabía, algo en su actitud, algo en su distancia durante las últimas semanas me había dejado con un mal sabor. Pero nunca imaginé que llegaría a esto. Recuerdo las noches en que llegaba tarde. Su indiferencia hacia las pequeñas preguntas. Los susurros rápidos cuando se iba de la casa sin explicación. Nunca había querido ver lo que ya estaba claro. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Mis manos temblaban al tomar el teléfono y llamar. La llamada fue directa al buzón de voz. Mis ojos se clavaron en la pantalla, buscando respuestas en cada rincón vacío de los números que parpadeaban ante mí. Lo intenté una vez más. Nada. Su teléfono no contestaba. Mi cuerpo comenzó a reaccionar como si una tormenta se desatara dentro de mí. Estaba en estado de shock. Pero a la vez, algo dentro de mí ya sabía que el desastre estaba más cerca de lo que pensaba. Jason, ajeno a todo, entró en la sala comiendo una manzana. Tranquilo como siempre. El contraste entre él y lo que yo estaba sintiendo era abismal. ¿Dónde está mamá?, le pregunté, forzando una calma que no sentía. Dijo que tenía que ir a algún lugar, respondió, masticando sin preocupación. Algo en esa respuesta me hirió profundamente. Como si la frase simple, cargada de indiferencia, fuera una acusación en sí misma. Algún lugar. Ahí estaba. La primera daga, la que me dijo todo lo que no quería escuchar. Laura se había ido con alguien. Y lo había hecho con todo lo que era sagrado para nosotros. La furia que me invadió en ese momento fue como un incendio. Abrí la cuenta compartida, temiendo lo que encontraría. Pero ya sabía lo que vería. Lo que nunca imaginé es que encontraría más que solo una retirada de dinero. Encontré la verdad desnuda. Vuelos. Hoteles lujosos. Cenas caras. La vida de mi esposa lejos de su familia y de su hijo. Y lo peor de todo. Ella había usado el dinero que habíamos guardado durante años para el futuro de Jason. Para que alguien más disfrutara de todo lo que habíamos construido. Mi mente, en ese momento, estaba atrapada entre el dolor y la rabia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? La traición no solo era financiera. Era moral. Era todo lo que había creído. Todo lo que había defendido. Miré la cuenta. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La confianza rota. Los años de esfuerzo vacíos. Y lo peor, había dejado a Jason en el centro de todo eso. Llamé a Laura una vez más. Ahora con la determinación de confrontarla. Pero de nuevo. Silencio. Fue en ese instante cuando lo entendí todo. Ella no estaba en casa. Y no volvería.
No solo había vaciado la cuenta. Había vaciado nuestra vida juntos. La ausencia de su maleta fue la confirmación final. Laura se había ido. Y yo quedaba con un hijo que dependía de mí. Con un futuro que había quedado en ruinas. Jason no entendía completamente lo que pasaba. Y eso me hizo preguntarme cómo. A partir de ese momento. Podía protegerlo de la verdad. ¿Cómo le explicaba que su madre, la mujer que juró amarnos, nos había abandonado por completo? ¿Cómo protegía a un niño de un mundo que acababa de volverse sombrío y cruel? Mi mundo se había desmoronado. Pero algo dentro de mí sabía que la tormenta que se avecinaba no iba a ser solo una lucha por sobrevivir, sino por reconstruirnos. Pero, ¿sería capaz de hacerlo? Y más importante aún, ¿cómo protegería a Jason de todo lo que acababa de descubrir? Las preguntas seguían girando en mi mente. Pero lo único que podía hacer era seguir adelante. Aunque no supiera hacia dónde. El aire en la casa parecía más denso. Casi opresivo. Jason seguía en su habitación. Ajeno al caos que había estallado en nuestro hogar. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. Cada transacción, cada vuelo, cada noche de lujo. Lo que Laura había hecho no era solo un error. Era una traición absoluta. Una traición no solo a mí, sino también a nuestro hijo. La rabia se mezclaba con el dolor de la herida abierta. Un dolor que no sabía cómo curar. Los días pasaban. Pero el vacío que había dejado Laura seguía creciendo. Las noches eran interminables. Las preguntas no paraban de invadir mi mente. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude no haber visto las señales? Recordaba todas las pequeñas discusiones. Las miradas evitadas. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Mi mente quería respuestas. Pero la verdad era tan dura. Tan cruel que no sabía cómo asimilarla. Un día, mientras intentaba poner en orden lo que quedaba de nuestra vida, me encontré con la foto de nuestra boda. Nos veíamos tan felices, tan seguros. Esa imagen, que antes representaba la estabilidad y la felicidad, ahora solo me recordaba lo que habíamos perdido. Todo lo que habíamos construido. Destruido en un abrir y cerrar de ojos. Jason entró en la sala en ese momento. Su expresión era tranquila, como siempre. Pero yo podía ver en sus ojos que algo no estaba bien. Él también había notado el cambio. Papá, ¿por qué mamá no ha vuelto? Su voz era suave. Pero la pregunta me golpeó con la fuerza de una ola. El nudo en mi garganta se hizo más grande. No sabía qué decirle. ¿Cómo podía explicarle que su madre había elegido irse? ¿Que había tomado todo lo que era nuestro y lo había entregado a otro? ¿Cómo le explicaba que la mujer que había jurado cuidarlo, protegerlo, lo había traicionado de la peor manera posible? La verdad estaba demasiado rota para ser dicha. No lo sé, hijo, respondí, la voz apenas saliendo de mi pecho. Quebrada. Jason me miró con una comprensión que no podía comprender. Como si, en su inocencia, ya lo hubiera entendido todo. Esa misma noche, cuando Jason se fue a dormir, me quedé frente al televisor. Las luces parpadeaban en la oscuridad de la casa. Pero mi mente seguía atrapada en ese torbellino de pensamientos. Había algo más, algo que me perseguía. Y no era solo el vacío dejado por Laura. No podía dejar de pensar en su comportamiento. En sus mentiras. En lo que había estado ocultando. Algo me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. Que tenía que hacer algo. Aunque no supiera qué. Al día siguiente, decidí ir al banco. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo Laura había logrado vaciar la cuenta de manera tan fácil. ¿Cómo había conseguido llevarse todo sin dejar rastro? Había algo más detrás de todo esto. Algo más oscuro que no podía ver claramente aún. Pero sabía que tenía que encontrarlo. El banco me dio acceso a los registros de la cuenta.
Lo que encontré no fue una sorpresa. Pero aún así, me geló la sangre. Cada transacción que Laura había hecho. Cada vuelo, cada hotel, cada compra, todo estaba registrado. Todo lo que había tocado. Había sido tocado con la mentira. La furia creció dentro de mí como una ola descontrolada. No solo me había dejado. Me había robado. Había robado la posibilidad de un futuro para Jason. Con el paso de los días, las emociones dentro de mí no cesaron. Cada vez que veía a Jason, me preguntaba si él también sentía la magnitud de la traición. Pero él seguía en su mundo, sin preguntarse nada, como si todo estuviera bien. Lo observaba jugando con sus legos, sin preocuparse por nada. Y una parte de mí quería que permaneciera así. Quería que no tuviera que enfrentar lo que yo ya sabía. Pero también sabía que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Entonces, la llamada vino, la primera llamada que recibí de Laura después de su partida. La escuché, pero no pude responder con la frialdad que ella esperaba. No podía, no quería, pero al final, no fue ella quien rompió el hielo. Fue Jason. Sus palabras me sorprendieron y al mismo tiempo me aterraron. Papá. Es hora de que sepamos la verdad. Esa fue la chispa que encendió todo. Jason ya no estaba siendo un niño. Ya no se estaba comportando como el hijo que había conocido. Algo en su mirada me hizo temer lo que vendría después. Y al mismo tiempo, algo en su tono me dio miedo de lo que ya había hecho. Jason no era el niño que conocía. Algo había cambiado en él. Algo que no podía entender. Pero que sentía profundamente. Estaba sentado frente a mí, con esa calma que me aterraba. En sus ojos había una determinación que no era propia de un niño de 10 años. Me miraba como si tuviera el control. Como si todo lo que había sucedido hasta ahora fuera solo una pieza más en un rompecabezas que él mismo había armado. Un rompecabezas que ahora estaba a punto de completarse. Yo había pasado las últimas semanas inmerso en el caos de la traición de Laura. Tratando de reconstruir lo que quedaba de mi vida. De nuestra vida. Pero Jason había estado ocupado con algo mucho más grande. Algo que no entendía por completo. Y ahora, en la oscuridad de la noche, mientras escuchaba el silencio pesado de la casa, comprendí que la reacción de Jason no solo estaba por venir. Ya estaba en marcha. Papá. Su voz interrumpió mis pensamientos. Un susurro casi imperceptible. No era el tono de un niño pidiendo atención. Era el tono de alguien que había hecho una elección. Levanté la vista y lo vi. Su expresión grave, su cuerpo tenso. Ya no era un niño buscando consuelo. Era alguien que había tomado el control. ¿Qué estás haciendo, Jason? Le pregunté, aunque no sabía si quería saber la respuesta. El miedo me recorrió como una corriente fría. No me respondía de la misma forma en que lo hacía antes. Ya no era el niño que jugaba a los videojuegos o que se escondía detrás de sus libros. Él había cambiado. Lo estoy arreglando, dijo, con una convicción que me geló el corazón. No había ni una pizca de duda en sus palabras. Como si, de alguna manera, supiera que estaba tomando las riendas de la situación. Lo observé en silencio, sin saber si debía intervenir o quedarme callado. En mi mente, las preguntas se multiplicaban. Pero ninguna de ellas tenía respuesta. ¿Qué significaba arreglarlo? ¿Cómo podía un niño tan pequeño, que apenas comprendía la magnitud de lo que había sucedido, tener la capacidad de arreglar algo tan roto? Unos días después, me encontré con algo que nunca imaginé. Jason estaba trabajando en algo en su habitación. Algo que no entendía del todo. Entré sin hacer ruido, tratando de observarlo sin interrumpir. Estaba sentado frente a su computadora, con los dedos volando sobre el teclado con una destreza que nunca había visto en él. En la pantalla,
Líneas de código y diagramas se mezclaban con nombres que no reconocía. Mis pasos fueron más lentos, acercándome sigilosamente mientras intentaba comprender lo que estaba haciendo. «¿Jason?», dije en voz baja, temeroso de lo que podía encontrar. Se giró rápidamente. Sus ojos reflejaban algo que no había visto antes. Un enfoque inquebrantable. Algo en su mirada me hizo darme cuenta de que no era un juego. Jason estaba haciendo algo grande. No solo grande. Algo peligroso. Estoy arreglando las cosas. Papá, repitió, como si todo fuera sencillo. Pero en su tono había algo más. Algo que no quería aceptar. Él ya lo sabía. Ya lo había planeado. Me senté en el borde de su cama, mirando las pantallas. Había algo en su comportamiento que me hacía sentir miedo y admiración al mismo tiempo. Algo de él, algo en su mente, había dado el paso que yo no podía dar. Y eso me aterraba. Estaba viendo el proceso de una venganza silenciosa. Una que había comenzado mucho antes de lo que podía comprender. Jason no solo había observado. No solo había sido un espectador, sino que ahora era el jugador principal. Y de alguna manera, de una manera que no podía entender, me di cuenta de que Jason ya no necesitaba mi protección. El niño que había conocido ya no existía. Frente a mí había alguien mucho más complejo. Alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para devolver el daño. La noche avanzaba. Y mi mente no dejaba de girar en torno a lo que Jason me había mostrado. ¿Qué era todo esto? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Las preguntas me atormentaban. Pero no podía encontrar las respuestas. Jason había tomado el control de todo. Y yo no sabía cómo sentirme al respecto. Unas horas después, mientras me encontraba en la sala, Jason apareció con su tablet. Su rostro serio, pero sin rastro de duda. Se acercó lentamente y, sin decir una palabra, me mostró lo que había hecho. En la pantalla había una serie de transacciones, códigos y una cadena de eventos que me heló la sangre. Jason había utilizado los mismos métodos que Damian, pero con un propósito completamente distinto. Lo había rastreado. Había descifrado sus cuentas. Había reorganizado todo lo que él había hecho. Y lo había hecho con la precisión de un experto. Lo he solucionado, dijo con un tono tan tranquilo que me costaba creer lo que veía. El dinero que Laura había tomado, que había desaparecido, ahora estaba de vuelta. No solo eso, sino que Jason había organizado los fondos de manera que ahora eran más seguros que antes. Pero lo más aterrador de todo era la frialdad con la que lo había hecho. Jason, ¿qué has hecho? Mi voz temblaba. Pero mi hijo no se inmutó. He arreglado todo. Papá, la verdad es que esto ni siquiera debería haberte preocupado. La única persona que tenía que arreglar esto era yo. Nadie más. El miedo y la admiración chocaban dentro de mí. Jason había hecho algo que yo no podía ni imaginar. En ese momento, algo en su mirada me hizo entender que esto no había terminado. No iba a ser tan sencillo como una venganza. Jason estaba jugando con fuego. Y yo no sabía si podríamos salir ilesos. Y entonces, con una calma que me heló la sangre, me dijo algo que me dejó sin palabras. Ahora todo está resuelto. Papá, no te preocupes más. Pero todo, no era solo un simple arreglo. Era algo mucho más grande. Más oscuro. Jason había decidido tomar el control. Y a partir de ese momento, ya nada sería igual. El sonido del teléfono era como una campanada. Una llamada que resonaba en la casa vacía. Como si el eco de la traición de Laura aún estuviera en el aire. Miré la pantalla. Era su número. Lo había bloqueado hace días. Pero había encontrado una forma de llamarme de nuevo. Algo en mí me impulsó a responder. Quizás la necesidad de escucharla.
Quizás la necesidad de escuchar una disculpa. Aunque sabía que no sería sincera. Alex. Su voz, quebrada, apenas me sonó familiar. No había ni rastro de la arrogancia que me había empujado a alejarme de ella. Ahora, lo único que quedaba era el sonido de una mujer rota. Como si todas las fuerzas que la hacían ser quien era se hubieran desvanecido en un segundo. ¿Qué quieres? Mi voz, dura, cortante, salía casi sin esfuerzo, como si mi corazón estuviera congelado por lo que había hecho. Sabía lo que iba a escuchar. Pero no podía evitarlo. Alex, por favor. Su voz vaciló, suplicante. Te juro que nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Todo lo que hice, lo hice por él. Pero no sabía en qué me estaba metiendo. Reí, una risa amarga, llena de dolor. No había comprensión en mis palabras. Solo una sensación profunda de traición que me estaba matando por dentro. ¿Por él? ¿Por Damian? La pregunta salió sin que pudiera detenerla. ¿Y qué pasa con Jason? ¿Qué pasa con su futuro? ¿Era eso también por él? Porque, desde donde yo lo veo, todo lo que hiciste fue por ti misma. Laura, tú lo arruinaste todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración temblorosa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero no había palabras correctas. No podía arreglar lo que había hecho. Yo no sabía que todo se iría al infierno. Alex, su voz era un susurro, llena de arrepentimiento, pero también de una desesperación que me resultaba insoportable. Me dejé llevar por él. Por lo que prometía, pensé que me sacaría de todo esto. Pero ahora, ya no sé qué hacer. Una punzada de ira me atravesó al escucharla. En mi mente, todas las imágenes de lo que había pasado. Todo lo que ella había hecho. Volvieron a mí con fuerza. La forma en que se llevó cada centavo de nuestro hijo. Cómo había dejado a Jason atrás. Como si su bienestar no le importara en absoluto. Esa mujer que una vez amé ya no existía. Y ahora solo quedaba una sombra de lo que podría haber sido. ¿Sabes qué? No quiero oírlo, Laura. Mi voz era firme. Pero mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Ahora todo lo que tienes son las consecuencias de tus decisiones. Lo que me duele más es que no lo ves. ¿Y ahora vienes a mí por ayuda? ¿Después de todo lo que hiciste? Ella intentó responder. Pero sus palabras se ahogaron en sollozos. Podía escuchar el sufrimiento en su voz. Pero no podía perdonarla. No en ese momento. Jason ya no necesitaba una madre como ella. Y aunque me dolía admitirlo, no quería que regresara a nuestras vidas. Había cruzado una línea de la que no habría retorno. Alex, por favor, me suplicó. Pero yo ya no podía escucharlo. El odio que sentía por ella en ese momento era tan fuerte que no pude seguir hablando. Simplemente corté la llamada. Me quedé allí, en el salón, mirando el teléfono en mi mano como si todo estuviera en cámara lenta. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Pero algo dentro de mí ya había muerto. La Laura que conocía ya no existía. Todo lo que quedaba era una mujer que había tomado decisiones egoístas. Que había destrozado su familia en busca de una vida más fácil. Pero esa vida, esa felicidad que pensó que iba a encontrar, se había desmoronado. Y ahora, me encontraba atrapado entre la furia, la tristeza y el deseo de proteger a Jason. De sanar todo lo que ella había roto. El teléfono vibró nuevamente en mi mano. Pero esta vez no lo levanté. No iba a contestar. Sabía lo que ella quería. Y lo que me pedía ya no era mi responsabilidad. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo. Escuchando el silencio que había caído sobre la casa. Jason estaba en su habitación. Probablemente en su mundo. En su computadora o en sus proyectos. Y me detuve un momento. Observando la puerta cerrada.
Sabía que todo lo que había pasado, todo lo que estaba pasando, afectaría a mi hijo de una manera u otra. Pero también sabía que, por alguna razón, Jason había encontrado una forma de lidiar con todo esto. De una manera que yo no podía comprender. De alguna manera, Jason ya había superado lo que me estaba destrozando. Y aunque no podía culparlo por ello, no sabía si eso era lo que realmente necesitábamos. Si lo que él había hecho, su forma de enfrentarse a todo, era lo que yo debería seguir. Pero había algo en su mirada. Algo que me decía que no podía ignorarlo. Algo que me hizo preguntarme. ¿De verdad estaba listo para aceptar las consecuencias de lo que estaba por venir? Porque, al final del día, cuando Laura se fue, lo único que nos quedaba era el camino por delante. Y ese camino, lo sabíamos bien, nunca volvería a ser el mismo. La casa estaba en silencio. Pero algo se había quebrado. Algo mucho más grande que solo mi relación con Laura. La verdadera prueba, me di cuenta, apenas comenzaba. La casa estaba más silenciosa que nunca. El eco de las últimas palabras de Laura seguía resonando en mis oídos. Pero lo que más me atormentaba era la idea de Jason. De mi hijo. De su mirada en la puerta. Fría y calculadora. ¿Qué había cambiado en él? ¿En qué momento, con sus tan solo 10 años, se convirtió en el protector de nuestra familia? En el que tomaba las decisiones. En el que controlaba las piezas del tablero sin que yo me diera cuenta. Lo vi la mañana siguiente. Como si nada hubiera pasado. Jason estaba sentado en la mesa de la cocina, jugando con su tablet, tan calmado, tan ajeno a todo el caos que había arrasado nuestra vida. Me senté frente a él, intentando recuperar la compostura. Pero no pude evitar la sensación de que algo profundo había cambiado en su interior. Su madre, la mujer que lo había abandonado, la que había destruido todo lo que había construido, ya no era parte de su mundo. Y me preguntaba si, de alguna manera, él ya había hecho las paces con ello. Jason, dije, tratando de que mi voz no temblara. ¿Qué vas a hacer ahora? Él levantó la vista, sus ojos tan tranquilos como siempre. No había miedo, ni ira, ni desesperación en su mirada. Solo una calma inquietante. Un silencio pesado llenó la habitación. Como si estuviera esperando que fuera yo quien hablara primero. Pero la pregunta que tenía en mente no era fácil. No era algo que un padre debía preguntar a su hijo. No era algo que un padre debía enfrentar. ¿Sabes lo que pasó, verdad? Le pregunté finalmente, sin rodeos, casi como si me fuera a desmoronar por dentro si no lo decía en ese momento. ¿Sabes que Laura nos ha dejado? Que nos traicionó de la forma más cruel posible. Jason no respondió de inmediato. En lugar de eso, bajó la vista a la pantalla de su tablet, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Yo seguía esperando, sabiendo que su respuesta podría ser más importante que todo lo que había sucedido hasta ahora. Finalmente, suspiró, como si todo esto fuera un juego que había dejado de interesarle. Miró su tablet, y luego, con una calma que me heló la sangre, dijo, no me importa, ya no me importa, papá, ya lo entendí. Las palabras me golpearon con fuerza. No era el niño que había criado. El que veía el mundo como algo lleno de posibilidades. De esperanza. Esta respuesta, esa indiferencia, me cortaba más que cualquier ira o grito. Jason ya no necesitaba de la figura materna. Ya no necesitaba de esa mujer que lo había abandonado. Él había decidido, en su pequeña mente, que la vida debía seguir sin importar lo que el destino le hubiera arrebatado. ¿Por qué dices eso, Jason? Mi voz se rompió un poco, pero lo oculté rápidamente. Jason levantó su mirada. Su expresión estaba vacía, pero en el fondo de sus ojos había una comprensión fría. Calculada, me sentí un extraño dentro de mi propia casa.
como si las reglas que conocía ya no sirvieran aquí. Porque tú no lo vas a hacer, respondió con firmeza. No me miraba, ni siquiera parecía estar interesado en lo que sentía. Tú nunca vas a hacer nada. Papá, te quedas con lo que hay. Te quedas con el dolor. Pero yo no voy a dejar que nos hagan más daño. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había decidido hacer? Yo, el adulto, el padre, me sentía impotente frente a su certeza. Frente a su madurez. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño tuviera tanto control sobre su vida? ¿Y cómo había llegado a esa conclusión tan joven? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Jason se levantó de la mesa. Dejando su tablet sobre el asiento. Caminó hacia el pasillo, con una determinación que no me esperaba. Mi instinto fue seguirlo, detenerlo, preguntarle qué estaba haciendo, pero algo en mí me dijo que no debía hacerlo. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, Jason no necesitaba protección. Tal vez, por primera vez, era él quien tenía el control. Lo seguí hasta el garaje. Allí estaba, con la puerta cerrada, trabajando en su pequeño proyecto. Yo nunca le había dado importancia a esas pequeñas cosas que hacía. Pero lo que vi en ese garaje me geló el alma. Jason estaba sentado frente a una mesa llena de cables. Una computadora portátil abierta con una pantalla llena de códigos y gráficos. Pero lo que más me sorprendió fue la hoja blanca que tenía junto a él. Llena de diagramas y cifras. Miré fijamente. Pero no pude entender nada. Era como si hubiera entrado en otro mundo. Uno que yo no podía comprender. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz apenas audible. Él no levantó la vista. Seguía escribiendo en el teclado. Como si nada estuviera fuera de lo común. No te preocupes, papá, respondió sin mirarme. Estoy arreglando todo. Voy a asegurarnos de que no nos hagan más daño. Mis piernas temblaron, y no pude moverme de allí. Todo en mi interior me decía que esto no era normal. No era la reacción de un niño ante un problema. Esto era algo más. Jason, ¿qué estás haciendo?, le pregunté, casi en un susurro. Finalmente, él se detuvo, giró su silla lentamente, y me miró con una calma absoluta. Como si fuera un adulto en una situación que yo no podía entender. Estoy solucionando el problema, papá, como siempre. Su voz era suave, casi tranquilizadora, pero había algo detrás de esas palabras. Algo que me hizo sentir una punzada de miedo en el pecho. Lo miré fijamente, y ahí, en ese momento, comprendí que Jason ya no era solo un niño. Había cambiado. Algo en él había evolucionado. Algo que no podía detener. Lo miré, preocupado, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, pero lo único que podía sentir en ese instante era una mezcla de orgullo y temor. Porque sabía que este cambio no era algo que pudiera controlar. Lo haré bien, papá, dijo Jason, levantándose para irse al pasillo. No me miró. Pero sus palabras, frías, implacables, quedaron grabadas en mi mente. Lo prometí, y lo haré. Nadie más nos va a hacer daño. Mientras lo veía alejarse, me preguntaba si realmente debía estar asustado. O si, por fin, había llegado el momento de soltar las riendas. Jason ya había tomado una decisión. La pregunta era, ¿yo también? Porque de alguna manera, en esa quietud, en ese momento de incertidumbre, sabía que el destino de nuestra familia ya no dependía solo de mí. El sol comenzaba a ponerse, bañando la casa en una luz cálida que parecía ajena al caos que habíamos vivido. Afuera, la vida seguía. Pero dentro de esta casa, en nuestro pequeño mundo, todo había cambiado. Había llegado el momento de reconstruir. De empezar de nuevo. Pero el peso de lo sucedido aún flotaba sobre nosotros como una sombra que no terminaba de disiparse.
Me quedé sentado en el sillón, mirando a través de la ventana, preguntándome si alguna vez seríamos capaces de dejar atrás lo que había pasado. Jason estaba en su habitación, como si nada hubiera ocurrido, como si todo lo que habíamos atravesado no le afectara. ¿Cómo era posible que él pudiera seguir adelante con esa calma, esa determinación inquebrantable? Sin embargo, a mí me costaba tanto encontrar la paz. ¿Acaso mi dolor era innecesario? ¿Acaso Jason ya había encontrado su respuesta mientras yo seguía buscando la mía? Escuché los pasos de Jason acercándose a mí. No necesitaba mirar para saber que estaba ahí, que había decidido compartir este momento conmigo, de la misma manera que siempre lo hacía, como si el peso del mundo no fuera nada para él. Se sentó a mi lado. Y en ese instante, todo el miedo, el resentimiento, la rabia, y el dolor que había sentido en los últimos días se hicieron más evidentes que nunca. «Papá», dijo, su voz firme, pero sin dejar de mostrar una vulnerabilidad que solo yo podía percibir. «¿Vas a estar bien?» Esa pregunta, tan sencilla, tan directa, me golpeó como un martillo. ¿Estaba yo bien? ¿Cómo podía decir que estaba bien, cuando cada parte de mí seguía preguntándose si todo lo que habíamos perdido realmente valía la pena? «Lo intentaré, hijo», respondí, mi voz rota. No quería que él viera lo que sentía. Quería que creyera que todo estaba bajo control, que yo tenía las respuestas. Pero en el fondo, sabía que ya no era así. Habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar. Jason me miró en silencio, como si estuviera evaluando si mis palabras eran sinceras o solo una fachada. Después, sin decir más, se levantó y se fue a su cuarto. Yo seguí mirando la ventana, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Laura se había ido, y con ella, todo lo que creía que conocía de la familia que había formado. Mi confianza en ella se había roto, de la misma manera en que mi idea de una vida tranquila se había hecho añicos. Pero Jason había demostrado que, a pesar de todo lo que había sucedido, había algo más fuerte dentro de él. Aquel niño, tan pequeño, tan decidido, había actuado como un adulto. En ese momento, me di cuenta de que la vida no era solo lo que te pasaba, sino cómo decidías enfrentarlo. Jason había tomado una decisión. No dejarse arrastrar por el dolor. Por el pasado, había decidido tomar las riendas. Proteger lo que quedaba de nuestra familia, sin importar las consecuencias. En ese instante, sentí un cambio en mí. Algo que me había estado rondando durante días. Algo que no quería aceptar. Finalmente, comprendí que ya no se trataba de venganzas, de desenterrar lo que se había perdido. Se trataba de seguir adelante, de dar un paso hacia el futuro con lo que quedaba. Quizás no era el futuro que había imaginado, pero era el único que teníamos. Y ahora, al mirarlo desde este punto, supe que Jason tenía razón. Era hora de reconstruir, de empezar de nuevo. Me levanté del sillón y caminé hacia su habitación. Cuando entré, lo encontré sentado en su escritorio, otra vez con la tablet en sus manos. Pero esta vez, su rostro estaba tranquilo, sereno. No parecía el niño que había enfrentado el caos de la vida con una determinación aterradora, sino el niño que, a pesar de todo, aún soñaba. «Jason», le dije, mi voz ahora más firme, más convencida, «vamos a empezar de nuevo. Y esta vez, lo haremos bien». Él me miró, una pequeña sonrisa asomando en su rostro. No hizo falta más. Sabía que, por primera vez, estábamos en el mismo camino, tomando las riendas de lo que quedaba y dejando atrás lo que no podíamos cambiar. Aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, también sabía que, juntos, podríamos enfrentar lo que viniera, porque al final,
Lo que nos quedaba era la fuerza para seguir adelante. El uno para el otro. La historia de nuestra vida, de nuestra familia, había dado un giro inesperado. Pero también nos había dado algo más. Una oportunidad para empezar de nuevo.